Muy buenas tardes, estimados televidentes. Me da mucho gusto saludarlos una vez más en su programa Comunícate. Hoy vamos a comentar un tema que tiene muy estrecha relación con el proceso de comunicación y me refiero al tema de discutir. Y digo discutir porque generalmente, si bien el hecho de la discusión, los actos de discutir son actos que se realizan para llegar a acuerdos, para avanzar, es decir, el discutir en sí es un acto positivo. Sin embargo, en México, cuando escuchamos la palabra discutir, cuando hablamos de discutir, cuando hablamos de discusión, en sí ya le damos una connotación de carácter negativo. Para muchos casi discutir viene a ser un sinónimo de un conflicto o sobre todo ya casi de un pleito. Sin embargo, discutir en sí es un acto que se entiende en su definición como el hecho de examinar y de tratar entre varias personas un asunto, o tratar o comentar, discutir un tema, pero proponiendo argumentos, proponiendo razonamientos para explicarlo y de esa manera solucionarlo y llegar a acuerdos acerca de ese asunto, de ese tema. En otras palabras, pudiéramos decir que discutir en realidad es contrastar opiniones para explicar, para aclarar una situación por medio de un intercambio de ideas, pero eso ayuda a que haya o a que exista o que se dé un enriquecimiento de las personas que discuten, que están en esa contrastación de opiniones. Por ejemplo, se dice o se escribe en los periódicos, se dice en los medios que en el Congreso discutieron, por ejemplo, la reforma educativa. ¿Sí? Entonces allí se dan una serie de elementos de contrastación de opiniones buscando llegar a un consenso, llegar a un acuerdo que dé lugar, en este caso, a esa reforma educativa. También podemos decir que discutir consiste en que se defiendan dos o más personas opiniones o intereses opuestos. ¿Sí? Entonces, discutir, parecido a lo que ya dijimos, es que dos o más personas defiendan sus intereses, defiendan sus opiniones para contrarrestarlos o contrastarlos, más que contrarrestarlos, contrastarlos, dialogar, conversar y llegar también a acuerdos. O pudiéramos decir que también discutir consiste en que se alegan razones, es decir, se exponen, se defienden razones contra otras razones o contra otros pareceres de otras personas, siempre y cuando existan oposición o existe contrastación. ¿Sí? Por ejemplo, se puede decir, y se usa mucho, discutieron sobre política toda la noche, es decir, que estuvieron contrastando sus diferentes opiniones. O también discutir puede ser examinar con atención y de una forma muy particular una materia o un asunto desde varios puntos de vista. Por ejemplo, si dice, discutieron la teoría de la reproducción. En ese sentido, si se reunieron para ver en qué sentido se da la reproducción de la sociedad, pues contrastaron sus opiniones sobre esa teoría. Pero también discutir
Y ya pensando más en México, que entendemos eso, pues también discutir, como lo dije hace rato, pues tiene una connotación a la pelea, al pleito, a que hay regaños, a que hay enfrentamientos, ¿no? Por ejemplo, es muy común decir que discutieron hace 2 meses y desde entonces ya no se hablan, ¿sí? Ahí se entiende ya una connotación negativa. Pero discutir en realidad tiene pues otras varias acepciones. Ya dijimos alegar, altercar, argumentar, contender, cuestionar, debatir, dialogar, disputar, litigar, provocar, regatear, tratar. Por ejemplo, alegaron acaloradamente y no se pusieron de acuerdo. O debatieron mucho tiempo y llegaron a un acuerdo. O argumentaron con datos verídicos, pero no lograron un acuerdo, no lograron un consenso. Así pues, en sí, discutir, como ya les dije, es un acto positivo, es un acto que busca que un grupo, que 2 personas avancen, intercambien, argumenten y que de esa manera lleguen a un consenso, pero también que de esa manera estas personas aprendan más, se desarrollen más, crezcan como personas. Ahora bien, este es, digamos, el aspecto general del discutir. En México, ya lo hemos mencionado, cuando escuchamos esta palabra, pues de inmediato lo relacionamos con una acción negativa que implica un conflicto y hasta un pleito serio. En México sucede esta situación porque no se educa para discutir en forma positiva y productiva. Más bien se discute porque hay cierto conflicto, porque hay cierto encuentro negativo. Pero en realidad lo que debiera de ser es que el discutir, si se educa para discutir, para saber discutir en forma positiva, pues eso lleva a un avance, lleva a una producción de algo positivo. Entonces, el discutir no busca en sí, o la discusión no es tanto para llegar a un consenso, para llegar a un consenso. No se entiende en México así, sino que en México se dice que se discute para ganar, para lograr una victoria sobre los demás, incluso para humillar a los demás. Se entiende, se opera, se realiza la discusión en ese sentido para algo negativo. Así pues, hoy vamos por este motivo a comentar que discutir no siempre es algo malo, o yo diría que nunca es algo malo el discutir, porque manejar las diferencias en realidad es un gran desafío. Si vivimos en una sociedad democrática, en una sociedad plural, donde tenemos la libertad casi absoluta de pensar lo que queremos, de hacer lo que queremos, de intercambiar opiniones, de defender nuestros principios, pues eso en sí es positivo. Eso es positivo, por lo que el discutir no debe convertirse en una batalla, en una pelea, en un conflicto. Porque si discutimos, debe ser para lograr algo positivo en nuestras relaciones con los demás. Debe ser algo de crecimiento de las relaciones humanas para superar los posibles malentendidos y para llegar a acuerdos. Así que discutir antes que nada es eso, llegar a acuerdos, y no lo contrario, como a veces o como muy frecuentemente lo entendemos en México, que discutir es casi un sinónimo de pelear, de
de no ver claramente lo que queremos. Así pues, vamos a hacer algunas recomendaciones para que la discusión se haga en una forma constructiva, en una forma positiva. La primera recomendación que yo les haría es que nunca hay que comenzar a discutir si existe enojo, si hay coraje, si existe encono entre los que van a discutir un asunto. Pero también no es recomendable discutir algún asunto si no va a haber el tiempo suficiente. Así que, visto en positivo, diríamos que para discutir hay que comenzar en una actitud positiva, en una actitud de calma, no de conflicto, y en una actitud también de que no vayamos a hacer una discusión, digamos, con muy poco tiempo que nos lleve a querer solucionarlo pues lo más pronto posible y de allí surjan una serie de posibles choques entre los que están discutiendo. Así que la primera recomendación sería esa o es esa, que para discutir haya tranquilidad en las personas, ¿sí? Haya actitud positiva y también que sepamos que disponemos del tiempo suficiente para llegar al final de esa discusión, o bien que propongamos que esa discusión pues se va a hacer a lo mejor en 2 o 3 sesiones. Si es así, que marquemos el tiempo de la primera sesión y después ya, digamos, la segunda sesión va a ser X y la tercera donde se concluirá. Pero no querer forzar, esa sería la clave, de no forzar la discusión, porque eso no lleva a cosas positivas. La segunda recomendación consiste en que debemos de poner muy claro el asunto que es motivo de la discusión. No debe haber falta de claridad en unos u en otros, porque si se comienza con que los que van a discutir no tienen claro el asunto, pues ya se comienza mal, porque unos van a hablar del asunto en una forma que ellos entienden y otros en una forma diferente. Entonces, que se tenga claro el asunto. Y también que todos los que van a participar en esa discusión tengan clara cuál es la actitud, cuál es la conducta o los hechos concretos que se espera de ellos y de las otras personas. Es decir, pues desde luego sepan todos que en esa discusión debe haber una actitud positiva, una actitud desde luego proactiva, pero que no busque el conflicto, que debe haber también una actitud de entendimiento, de buscar un entendimiento, no partir de que buscamos el conflicto, de que buscamos no llegar nunca a un acuerdo. Así pues, claridad en el asunto, que todos se pongan de acuerdo en entender lo mismo, ¿sí? Es decir, allí incluso puede haber una aclaración de conceptos o de palabras. Es decir, aquí vamos a entender por teoría de la reproducción social esto y esto. Entonces todos vamos a entender eso sobre teoría de la reproducción social. No que unos entiendan una cosa de ese concepto y otros otra, sino todos van a partir de un mismo lenguaje, ¿sí? Ya después vendrán las diferencias de opinión, las diferencias de pensamiento, incluso las diferencias ideológicas, pero en sí el tema a tratar debe haber un consenso inicial. También se debe aclarar muy bien lo que molesta
y las incomodidades que puede provocar. En esto nos referimos a que si sabemos que algunos de los participantes, o si son dos, por ejemplo, si sabemos que determinadas actitudes, determinados gestos, determinadas incluso palabras, molestan a los demás o son incómodas para ellos, pues todos deben de evitar ese tipo de situaciones. Aquí en México a veces se dice lo contrario, de que se va a buscar qué molesta al otro para hacerlo y para molestarlo. Entonces, en ese sentido, esa discusión no va a ser constructiva. Así que debe ser de que todos los participantes deben ceder en la medida que se requiera para no molestar, no incomodar a los demás, pues por actitudes, por gestos, por el uso de ciertas palabras, por mencionar determinadas situaciones que les puedan incomodar. Así pues, espero que vayan siendo claras estas recomendaciones que estamos haciendo para llegar a una discusión como una forma constructiva. Vamos a hacer una breve pausa. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
La siguiente recomendación que haríamos a ustedes es que no hay que interrumpir a los que están hablando. Hay que dejarlos terminar hasta que concluyan su participación. Entonces, no interrumpir, sino que hay que dejar que terminen, porque no hay nada más molesto ni nada que pueda conflictuar a las personas, el que se les interrumpa, el que no se les permita hablar con el tiempo que ellos requieren. También es muy recomendable que uno hable en primera persona. Por ejemplo, yo pienso, yo tengo entendido, me gusta, es decir, hablar por uno. Porque si comienza uno a decir, es que nosotros pensamos, es que ellos, es decir, no, en la discusión uno va a hablar de lo que uno piensa, de lo que uno cree, de lo que uno sabe sobre el asunto en discusión. Y lo otro, el hablar en tercera o en segundas personas, puede llevar a situaciones un tanto conflictivas. También es muy importante el hablar pues despacio, el hablar con calma, el hablar en forma pausada y desde luego con un tono de voz normal, adecuado al entorno en que se está. Desde luego, si están separados las personas que están dialogando o discutiendo y no existe algún micrófono, pues hay que hablar fuerte. Pero si están cerca unos de otros o existe un medio para comunicarse, no hay que gritar, porque el gritar lleva implícita una agresión, lleva implícito, digamos, un regaño, lleva implícito un reproche. Así que no hay que gritar, sino que hablar en una voz, en un tono de voz normal y también pues con calma, no hay que hablar muy rápido porque a lo mejor no se entiende, sino que con una voz pausada y con una voz normal, digamos tenue, que tampoco sea tan baja que no se entienda, pero que nunca se llegue tampoco al grito. Y también, como dijimos que todos deben tener claro el asunto que se está discutiendo, eso debe de mantenerse a lo largo de toda la discusión para evitar que se salga uno del tema, ¿sí? Para no querer hacer, como se dice, disertaciones al margen, ¿sí? Porque eso también puede ser molesto y aparte eso puede retrasar los acuerdos que se pueden ir llegando, ¿sí? Así que no olvidar de tener siempre claro el asunto de tal manera que se eviten salidas, que se eviten digresiones del asunto. También no hay que utilizar lenguaje que pueda lastimar a los demás. En ese sentido, pues desde luego a las personas hay que llamarlas por su nombre, no hay que decirles diminutivos o menos decirles apodos, sino que su nombre, como todos los conocemos, ¿sí? Y en ese sentido, pues desde luego implica un respeto, ¿sí? Desde luego, pues menos utilizar palabras que los puedan lastimar. Y en ese sentido, no hay que generalizar. Por ejemplo, no hay que decir, siempre caes en lo mismo. Jamás hubiera yo venido acá. Es decir, no decir expresiones generales, sino que siempre ser específicos, siempre ser concretos. Si hay alguna desavenencia con uno de los miembros de esa discusión, pues hay que decirle a esa persona
lo que está molestando. Por ejemplo, decir, lo que tú estás diciendo me parece que está fuera de lugar, que está fuera del tema. Y no decirle, tú siempre te sales del tema. ¿Ves la diferencia? Una forma es decirle, en este momento, tú me parece que te estás saliendo del tema. Y la otra forma, que ya es ofensiva, que es agresiva, sería decirle, generalizando, decirle, tú siempre te sales del tema. Tú sales con inventos, ¿no? Es decir, no hay que generalizar, no hay que utilizar lenguaje ofensivo. En este mismo tenor, también no hay que hacer comparaciones entre las personas, ni entre las personas que están allí, ni con otras personas que estén ausentes. Por ejemplo, no sería correcto decirle a una persona que lo que hace se entiende porque su padre o su hermano pues son así y que entonces él es así, ¿por qué no? Si su padre, suponiendo que sea una persona muy negativa, no quiere decir que también él lo va a hacer. Entonces, no tenemos por qué comparar, y menos negativamente. Quizá es aceptable una comparación positiva, ¿sí? Eso sería aceptable porque sería como un elogio, pero una comparación negativa viene a ser una ofensa y desde luego no va a abonar nada positivo en esa discusión. Así que no hay que comparar, hay que evitar eso de comparar a las personas, como dije, sea que sean de las presentes y también menos de personas ausentes. Tampoco se trata de desconocer, de no hacer válidas las expresiones de los otros. Es decir, nadie en una discusión tiene el derecho de decirle a otra persona que lo que está diciendo no es válido, que lo que está diciendo no es cierto, que lo que está diciendo es mentira. Se pudiera decir algo así, pero en tanto se esté explicando, se esté demostrando que eso es así. Entonces, si lo que la persona está expresando nos parece que es falso, pues no hay que decirle eso es falso, sino decir, primero, demostrarle que lo que él está diciendo no es correcto, porque así nos parece, y ya, pues si se deduce que es falso, bueno, ya lo deducirán los demás, pero no tenemos por qué decirle a él que su expresión es inválida, que su expresión no sirve, ¿sí? Entonces, como ven, estamos viendo puntos un poco de la forma, pero también del contenido, para que esa discusión, como le estamos llamando a este tema que estamos comentando, sea o se realice en una forma constructiva, no en una forma destructiva, que no sea negativa para los que están participando. En ese sentido también debemos siempre de buscar lo positivo de las otras personas. No tratar de darles argumentos o de dar argumentos que vayan sobre su forma de ser. Como se dice, argumentos ad hominem, como que son argumentos directos, pero directos por algo que no es relacionado al asunto. Por ejemplo, si alguien tiene algún defecto físico, pues no sacar eso a la discusión, porque en sí eso no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Entonces, no pretender descalificar o desvirtuar la argumentación, las expresiones de las otras personas, fijándose en aspectos negativos de la persona, ¿sí? Entonces, eso no es aceptable en una discusión el tratar de argumentar sobre la persona en sí,
Lo que se está tratando, lo que se está comentando, lo que se está discutiendo, es lo que la persona está expresando. Si la persona es muy mala para expresarse, pues lo que procede es pedirle que aclare, porque también sería muy ofensivo decirle, no, pues es que tú no sabes hablar, tú desconoces la sintaxis, tú no sabes el idioma, no conoces el idioma, sino decir, no entendí esto, favor de aclararlo, ¿sí? Que es muy diferente pedir eso que decirle que no sabe hablar, que no sabe expresarse. En este mismo sentido, también no es válido que tratemos nosotros de utilizar en su contra algunos puntos vulnerables de los demás. Todos sabemos generalmente qué debilidades tienen los otros. A veces no nos damos cuenta de las propias, pero de las que tienen nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos, generalmente sí sabemos cuáles son sus puntos débiles. Entonces, no sería o no es aceptable que en un proceso de discusión se trate de aprovechar o de utilizar negativamente esos puntos vulnerables, ¿sí? Así que no es válido, porque pues, entiendan ustedes que eso que venimos diciendo, si se hace, pues lo que va a provocar es conflicto, es un problema, es un pleito, ¿sí? Así que por esa razón, en esos procesos de discusión, se deben de evitar todo esto que no abona nada a favor, sino que puede incluso provocar aspectos muy negativos. De la misma forma, les recomiendo que cuando estén discutiendo algo, pues discutan de eso a partir de la situación presente. No sacar a cuenta pues algunos problemas o dificultades que pudo haber habido antes. Es decir, el pasado en sí hay que olvidarlo, a no ser que sea requerido para aclarar algo. Siempre hay que sujetarse a lo que se está discutiendo en ese momento. No querer también descalificar al interlocutor o tratar de someterlo o tratar incluso de humillarlo por alguna situación que hubo en el pasado. En realidad, el punto debe ser el presente y en ese sentido, pues olvidarse de situaciones pasadas, sobre todo si son de carácter negativo. Yo creo que si son positivas, es válido utilizarlas. Es decir, si no son para perjudicar al interlocutor, si no son para argumentar positivamente, o si son para darle un lugar positivo, pues en ese sentido sí es válido. Así pues, evitar el traer del pasado situaciones negativas, porque pues finalmente en lo humano pues todo tiene una caducidad, ¿sí? Lo que nos pasó hace un año o incluso hace unos días, pues ya pasó, ya caducó. No tenemos por qué estar tratando de ver hacia atrás, sobre todo para tratar de que la persona, si tropezó, vuelva a tropezar, ¿sí? Entonces, no hay que mirar para atrás, como se dice muy comúnmente, el que mira para atrás se tropieza, ¿sí? Así que hay que ir viendo hacia adelante. Y también, por ejemplo, si se está hablando de un problema que quizá viene de atrás, por ejemplo, eso es muy común cuando hay cambios en las empresas o en los gobiernos, que quizá había un director de una empresa o había un presidente municipal o un gobernador, y llega el nuevo. Muchas veces se quiere decir que los problemas que hay pues ya venían de atrás, y es muy probable que así sea, pero esa persona, ese nuevo director de la empresa, ese nuevo gobernador, pues fue nombrado para solucionar los problemas.
Entonces no es válido que él diga que es culpa de atrás, porque como digo, el que ve para atrás se tropieza. Así que allí debe de abordarse esa problemática, pero en el presente y hacia el futuro. Porque como digo, el que ve para atrás, pues básicamente, pues por un lado, como decimos, es porque le quiere sacar al bulto. Y segundo, lo más probable es que si ve para atrás, se tropiece. Otra recomendación importante es que cuando estamos en estos procesos de análisis, de discusión, de comentar algún problema, algún tema, pues hay que aceptar cuando nosotros tenemos errores, porque es probable que cuando estemos discutiendo más de una vez nosotros digamos algo que después de que se avance en el análisis hayamos dicho algo erróneo. Entonces hay que aceptar los errores, ¿sí? Los errores propios, ¿no? Porque también si aceptamos los errores propios, en ese sentido tendríamos algo de autoridad moral para tratar de decir que otros errores ajenos. Así que hay que aceptar los errores y también pues ser tolerantes. Incluso también, como se dice, hay que saber perdonar. Y perdonar también implica olvidar. Es decir, si otros también cometieron errores, pues si nosotros aceptamos que cometemos errores, pues también otros cometen errores. Y en ese sentido, en este proceso de discusión debe haber tolerancia. De ahí desprendemos otra recomendación de que en este proceso de discusión, de alegato, de intercambio de opiniones, de ideas, no se acepta que haya burlas. Es decir, nadie de todos los participantes tiene el derecho de burlarse de los demás. ¿Por qué? Pues porque lleva a lo que ya hemos venido comentando, eso es lo que lleva de inmediato a los enfrentamientos, a los conflictos, y desde luego, pues, atenta negativamente en ese proceso de discusión, en ese proceso de intercambio de opiniones, en ese proceso de análisis de algún problema, de algún tema. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el segmento último. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales,
Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. También otra recomendación que les hacemos para lograr que la discusión tenga una forma constructiva y no llegue a un conflicto, no llegue a un pleito, hay que mantener armonía en todo momento. Desde luego lo importante es que en ese proceso de discusión, pues desde luego hay un desencuentro. Es algo lógico, si no, no habría esa discusión. Que se trata de personas que tienen diferentes puntos de vista sobre algún asunto. Pero eso no quita que se busque que haya armonía, como hemos venido diciendo, evitando pues las ridiculizaciones, las burlas, el ver hacia atrás, etc. Y también en ese sentido deberemos de ser sinceros, de ser personas abiertas, no de mentir. Desde luego no ser sinceros así absolutamente, de abrir las cartas totalmente. Pues en las discusiones desde luego afloran pues ciertos sentimientos ocultos que pueden traer más que nada problemas. Así que sí hay que ser sinceros, pero desde luego, pues no al 100%, porque de allí puede surgir algún problema. En ese sentido, siempre hay que tratar de comunicar, hay que tratar de hablar de una forma no equivocada, es decir, clara, pues muchas veces se llega en las discusiones a que en realidad los problemas que existen no vienen a ser por diferencias o desacuerdos de puntos de vista, sino que más bien es la falta de claridad en las expresiones. Seguramente a ustedes les ha sucedido que se encuentran discutiendo y finalmente concluyen que no era tanto que difirieran, que tuvieran diferencias sobre el tema, sobre el asunto, sino que en realidad eran malos entendidos, es decir, era falta de claridad en la forma de expresarse. Así pues, claridad en la comunicación, utilizar las palabras, digamos, más exactas, más precisas, de tal forma que lo que expongamos y que lo que escuchemos, lo que nos expongan, nos permita que entendamos bien todos los puntos de vista y en esa forma podamos ir avanzando hacia llegar a algunos consensos. También otra recomendación es que debemos de tener una dosis bastante alta de tolerancia. Es decir, que debemos de
entender a las otras personas, de aceptar a las otras personas como nosotros queremos que nos entiendan, que nos acepten. Es decir, ser tolerantes, es decir, es que yo voy a cambiar en la medida que se me requiera y en la medida que también yo voy a exigir, voy a pedir que las gentes cambien. Es decir, yo voy a ser tolerante con las opiniones de los demás, esperando que también sean tolerantes con la opinión que yo tengo. En ese sentido, aunque las perspectivas, aunque las ideas, aunque las opiniones sean diferentes, pues nadie, ni ellos ni yo, tienen la razón o están equivocados necesariamente. Es decir, no quiere decir que lo que yo esté expresando, porque yo lo digo, sea cierto, ni que lo que dicen los demás, porque los dicen los demás, sea equivocado. No. La tolerancia implica aceptar que ni ellos están equivocados totalmente, ni yo tengo la razón totalmente. En todos los que están en una discusión, en todos los que participan en ella, hay parte de razón, en todos hay parte de equivocación. Por eso viene lo que estábamos diciendo, que debe existir la tolerancia. Yo voy a tolerar de que en otros haya errores, porque en mí también hay errores, y ellos van a aceptar que yo tenga razón, porque también yo voy a aceptar que tenga razón. Es decir, nadie tiene el 100% de la razón, de la verdad, y tampoco nadie está equivocado al 100%. Eso está distribuido, y de allí que como fruto de una discusión, como fruto de un intercambio de las opiniones, se llega a los consensos de verdad de todos los que participan en esas discusiones. Así pues, digamos que quizá el secreto de lograr que una discusión se lleve a cabo en forma constructiva es que en esa discusión, ya como resumiendo las recomendaciones que les estuvimos comentando, es que debemos hacerlo con respeto y empatía hacia las otras personas. Si no partimos de una actitud de respeto y de empatía con las otras personas, difícilmente esa discusión, difícilmente ese análisis va a poder salir adelante. Así que, teniendo respeto y empatía, se puede esperar, casi se puede garantizar que una discusión va a ser un buen puente de comunicación. Y hablando de puente, es que vamos a establecer una relación positiva entre esas personas. Entonces, si hay respeto, si hay empatía hacia las otras personas, esa discusión, esa desavenencia que pareciera que no iba a llegar a buen puerto, en realidad, si seguimos estas recomendaciones que les hemos hecho, pues va a lograr eso, va a lograr un puente de comunicación entre todos, poniéndose en el lugar de los otros y aceptando que los puntos de vista y las actitudes y los sentimientos de los demás, pues son tan válidos como los propios. Es decir, en una discusión no hay una persona superior a las otras. No hay una persona que tenga con sí el saber absoluto o la verdad absoluta y que no tenga errores. Los humanos, todos, en diferentes niveles, en diferentes proporciones, tenemos actitudes, hechos buenos, verdaderos, pero también tenemos porcentajes
de errores y también de situaciones negativas. Así pues, estas recomendaciones deben de llevarnos a tomar en cuenta que lo que se debe buscar en toda discusión es llegar a acuerdos, y acuerdos que nos van a permitir vivir y actuar de la mejor manera posible. Y no, desde luego, tratar de convencer a los otros de que nosotros tenemos la razón. Son acuerdos. Es para vivir mejor, para trabajar mejor, para obtener mejores resultados. Y no, como lo dijimos al principio, no pretendemos sojuzgar a los demás, no pretendemos imponernos a los demás, sino que todos estamos convencidos de que la verdad, de que la razón está repartida entre todos, y la discusión lo que nos es sumar todo lo positivo, hacer un lado lo negativo y concluir ese proceso de discusión en un crecimiento de todos los que participaron y desde luego en un beneficio del grupo, en un beneficio de la organización, de la empresa, del grupo que se trate, porque con esto va a lograr un crecimiento, va a lograr una mejor actuación, va a lograr más productividad, va a lograr mayores beneficios y va a ir permitiendo que esa organización, sea cual sea su finalidad, sea cualquiera su propósito, siga creciendo, siga desarrollándose, porque sus miembros en estos ejercicios de análisis, de discusión, van creciendo como personas. Espero que les haya parecido interesantes estas recomendaciones para que la comunicación se convierta en algo constructivo. Quiero hacer referencia a que para comentar esto con ustedes tuvimos como un referente un artículo que se llama Discutir no siempre es malo, de la maestra Jacqueline Brock Aro, esto publicado por una organización que se llama Somos tu Familia, o Sengelesli, asociación civil, que tiene como domicilio en internet www.somostufamilia.com. Quiero destacar esto porque es justo que yo reconozca que a partir de que leímos ese artículo, pues preparamos estos comentarios para ustedes que esperamos les sean útiles, y si ustedes gustan, pues a través de las redes sociales nos pueden hacer llegar sus comentarios que serán tomados en cuenta, que serán muy valiosos para nosotros. En tanto, les agradezco su presencia, los invito al que estén acá con nosotros el próximo lunes a las 2 de la tarde en otro programa, Comunícate, donde comentaremos algún tema que esperamos sea de su interés. Les deseo muy feliz tarde y nos vemos en el próximo programa. Buenas tardes.